Buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un gusto estar en esta primera transmisión del año. Qué gozo poder estar compartiendo estos minutos y hablando acerca de esta hermosa palabra, la palabra del Señor. Pero déjeme desearle un año lleno de bendiciones, que la presencia del Dios vivo esté con usted, que lo acompañe cada minuto de este año y el resto de sus días, para que no le falte absolutamente nada. ¿Sabe usted que si la presencia del Señor, tal y como Moisés lo habrá dicho y quedó registrado en el libro de Éxodo, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ningún lado? Así que mi mayor deseo para usted es que su presencia le acompañe siempre, y con esta vendrá gran plenitud de gozo, abundantes bendiciones de paz, de bien, de salud para su vida y para los suyos. Y pues bien, déjenme contarle que el día de hoy he tomado la decisión de todavía poner en pausa nuestro estudio de la carta a los Hebreos y ponernos a platicar un poquitito acerca de un hermoso salmo. Porque déjenme contarle que estos últimos días, como es costumbre, vemos una serie de pronunciamientos que a lo mejor y no son del todo bíblicos, aunque se llamen cristianos de alguna manera. Podrían estar bastante alejados de la palabra de Dios. Permítame saludar a Yolanda Ayoli de Soberanis, un abrazo para ti. Arturo González, muchas gracias por estar con nosotros. Y bien, yo le decía que es importante entender la diferencia entre los actos que hacemos debido a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, tal y como lo hemos estudiado en la carta a los Hebreos, que por el entrenamiento, por el ejercicio de estos, nosotros sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Pero el día de hoy le voy a hablar acerca del bien y acerca de lo que sí podemos creer y de la certeza que está escrita y que por supuesto está grabada en nuestro corazón. Y déjeme contarle que el Salmo 92 nos habla algo que ciertamente podemos nosotros de manera segura confesar con nuestra boca. Y es que dice así, comienza: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Pero vea el número 2, el versículo número 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Así que tenemos por delante 361 días que el Señor nos está regalando. Es como un libro abierto. Y si bien no sabemos, nadie podrá saber, si Dios no le revela, cuál es el futuro. ¿Quién podrá vaticinar las cosas que están por venir si no es únicamente la sabiduría, la bondad, la misericordia de Dios? Que déjeme contarle, en otras palabras, que el canon profético quedó absolutamente cerrado en las Escrituras. Así que si bien el Señor les da a algunos ese don de la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría, déjeme decirle que debemos ser cuidadosos en todo este movimiento. Pero de algo sí tenemos por certeza, y es esta hermosa palabra de verdad. El salmista dice que la suma de todos sus pensamientos son verdad. Y precisamente este mismo salmo, el Salmo 92, del cual hoy estamos platicando, nos habla que cuán profundos son, oh Dios, tus pensamientos. Además, sabemos de cierto que todos sus pensamientos son de continuo bien para nuestra vida. Así que déjeme nuevamente volverle a leer el verso 2 del cual estaremos platicando. Y dice así, y déjeme saludar a Olguita Gitz, un abrazo fuerte, Olguita querida, gracias por siempre estar pendiente de nuestras transmisiones. Y dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Sí es cierto que no sabemos qué traerá este año, si seguiremos con esta cuestión de la pandemia, si la cuestión económica, qué sé yo. Hay tantos y tantos aspectos que tomar en cuenta. De algo sí podemos estar seguros y confiados, y es que cada día la misericordia de Dios se levanta y es nueva para cada uno de nosotros. Y al finalizar sabremos que la fidelidad ha estado con nosotros. Y déjenme contarle qué es la misericordia. Y la misericordia, pues puede hablarse
de términos muy profundos. Hay 3 palabras en el hebreo y no vamos hoy a estudiar, pero déjeme contarle que hay 3 palabras en el hebreo que nos hablan acerca de misericordia. Y cada uno nos muestra un grado más profundo de esta misericordia, hasta el punto en el que llevamos ¿qué le puedo decir? A culminar este mensaje de misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe cuál es? Este punto absoluto, total, que solo Jesús pudo venir a cumplir en esta tierra. Pues efectivamente, es tal y como nos lo dice el evangelista en el primer capítulo, en el Evangelio de Juan. Y es que se nos ha dado a los que hemos creído el ser hechos partícipes de su naturaleza divina. Es así como somos injertados nuevamente al Señor. Recordará usted que hemos hablado cuando Dios le prometió a Abraham: y serás padre de muchedumbres, y serás bendición. Y en el español pues tendemos a entender algo que está un poco alejado de la verdad del tecnicismo hebreo. Y es que cuando Dios le dice a Abraham: y te bendeciré, lo hemos platicado precisamente en la carta de los Hebreos, capítulo 6, y ya pocos versos nos faltan para llegar y hablar de manera más profunda de este verso. Pero es así como Dios le dice a Abraham: ciertamente te bendeciré. Y esto nada tiene que ver con el griego, al cual nosotros en el español hacemos una referencia directa. Bendecir, ben o bien, decir bien. Déjeme contarle que en el tecnicismo hebreo y en el teológico, sobre todo, esto se refiere más bien a injertar o traer de regreso a casa. Es así como entendemos que Elohim, que es la sumatoria de todas esas características absolutas de Dios, esas características santas de Dios, de las cuales, por supuesto, sobresale su amor incondicional, su amor eterno, su amor puro, su amor santo. Déjeme decirle que ese amor es un amor al cual nosotros podríamos llamar amor entrañable, y efectivamente, porque tiene relación con las entrañas. Es así como podríamos establecer una analogía entre las entrañas de una madre, precisamente la matriz en donde arropa a su bebé por 9 meses. Y es de esto que Dios nos está hablando en estos términos. Es el amor entrañable de Dios. Así que cuando Dios le dijo a Abraham: ciertamente te bendeciré, se refería a este amor entrañable, a este regreso a casa, que por supuesto solo pudo ser a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y déjeme por favor buscar entonces en el Evangelio de Juan, y tomará entonces un nuevo sentido este verso. Voy al capítulo 1 del verso de Juan. Y vea usted la tremenda profundidad de esta palabra. Vemos que dice que en el principio era el Verbo, refiriéndose por supuesto a Jesucristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el principio era con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vea usted, véngase por favor entonces al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que dice que Juan dio testimonio de esta gloria, y en un momento yo le voy a mostrar en la primera carta, precisamente de este mismo autor, cómo habla acerca de Jesucristo. Un abrazo fuerte, pastora Claudita Ovalle, un abrazo con todo mi cariño, deseándote lo mejor para este año. Y efectivamente, como pastora Claudita nos señala, este verso lo dice todo. Pero vea usted que es tan importante entender que es Jesucristo mismo, Dios mismo hecho hombre, el que vino a pagar el precio para que nosotros fuésemos nuevamente injertados. Es así que me voy a permitir entonces leerle todavía más versos de este mismo capítulo. Acompáñeme usted por favor con la lectura. Y dice así:
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, hablando de Jesucristo. Así que vemos que la función de Juan precisamente fue esta: anunciar a Jesucristo para que todos le creyesen, para que todos le creyésemos, porque incluso hasta el día de hoy estamos leyendo esta hermosa palabra en donde Juan da testimonio. Pero regrese, por favor. Y vemos en el verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el verso 12 es en el cual yo quiero hacer hoy énfasis. Y dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen, y déjeme contarle que aquí hay un errorcito de traducción, dice: y a todos los que creen en su nombre, pero la traducción correcta debiese ser: y a todos los que creen por su nombre, por supuesto también en su nombre. Pero vamos a ver la implicación de esta partícula tan pequeña que nos da una revelación tan grande. Y dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí me quiero detener. Déjeme contarle que el que cree en el nombre es en el Evangelio. El nombre, recordemos que en los términos hebreos, se refiere a las características o a las cualidades intrínsecas de cada quien. Esto es el nombre. Esta es la sustancia del nombre, la particularidad de cada uno. Así que cuando aquí el evangelista nos habla que a todos los que creen en su nombre, de mejor manera, debiésemos decir por su nombre, y es que es gracias a su evangelio que nosotros podemos creer en su mismo evangelio. Así como la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír es gracias a la palabra, no dice que escuchamos la palabra, sino gracias a la palabra que podemos creer. Entonces, de la misma manera, aplicamos ese ejercicio exegético en este verso, en el verso 12, y vemos que el oír, el ser hechos hijos, es gracias al evangelio y por el evangelio. Es decir, gracias a que Jesús se hizo hombre, tomó forma de hombre, una semejanza de hombre, y decidió morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, ahora nosotros fuimos perdonados y además vueltos a injertar en Dios, en esa matriz, de manera analógica en que estamos hablando, utilizando un lenguaje comparativo. Déjeme decirle que Dios mismo nos regresó a sus propias entrañas. Pero continuemos con la acotación. ¿Qué es el evangelio? Pues es creer que Jesús mismo, siendo Dios, vino a la tierra, tomó forma de hombre, murió en una cruz, fue sepultado por 3 días exactos, no más, no menos, 3 días como estaba anunciado, y al tercer día resucitó. Subió al cielo y vendrá nuevamente con gloria para juzgar a vivos y muertos. Todo esto es el conjunto del evangelio, y gracias a ese evangelio es que nosotros, nuestros oídos son destapados para que le podamos creer. ¿Y qué debemos creer? Pues el evangelio. Es el único camino al Padre, es el único camino de regreso al Padre. Pero hablemos entonces de su misericordia. Porque déjeme decirle que en otro término pudiésemos decir de manera muy sencilla que misericordia es que no nos den lo que nosotros merecemos. Y gracia es que nos den lo que no merecemos. Esto como una forma muy breve y muy sencilla de entender estas palabras. Así que apliquemos entonces estos dos conceptos precisamente a este verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen por su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es un cambio, por supuesto, de naturaleza. Véngase conmigo, por favor, y vamos a leer lo que dice la primera carta del apóstol Juan. Y dice así desde el verso 1. Y dice: lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es exactamente la misma descripción que vimos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que Jesucristo es esta vida eterna, esta única vida que nos fue manifiesta. ¿Con qué propósito? Pues de volvernos a conectar con Él para poder pasar una eternidad completa gozándonos en su presencia. Como hemos platicado, no hay otra forma de llegar hasta el Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero regresemos entonces a la misericordia. Y es que, como yo le decía, el término superior utilizado en la palabra misericordia escrituralmente se refiere precisamente a esta culminación hermosa, y es regresarnos de nuevo a su vientre, regresarnos de nuevo a Él, a casa. Y muchas veces usted me habrá escuchado decir que para entender Apocalipsis, aquellos que están siguiéndonos en el estudio de Apocalipsis, es menester entender el libro de Génesis. Y es que es precisamente uno de esos enfoques. Porque cuando hablamos de regresar a casa, usted se preguntará, ¿de qué casa estamos hablando? Y si nos vamos al principio, recordaremos que Dios formó los cielos y la tierra, trabajó 6 días, y el séptimo, que todavía forma parte de los días de creación, reposó, descansó. Mi querida pastora Golda Morán de Godoy, un abrazo fuerte para ti. Qué gozo verte acompañándonos esta mañana. Y también mi querido Fernando Prieto, bienvenido. Espero que estés todavía con nosotros. Y les decía que Dios es el mejor maestro de todos. Y dentro de esta descripción hermosa que nos da en Génesis, déjeme contarle además que el capítulo 1 de Génesis es uno de los capítulos más emblemáticos de toda la Biblia y es uno de los más difíciles de entender, es uno de los más hermosos y con mayores riquezas escondidas dentro de él. Y nos da paso al capítulo 2, en donde nos explica cómo Dios con sus manos nos formó. Formó al hombre y lo puso no en cualquier lugar, lo puso en un lugar especial. Y este fue el huerto que Dios mismo plantó. Era un lugar de su propio corazón. Dice la palabra que ahí Dios descendía a platicar con el hombre. Y es precisamente a esta casa a donde Dios nos quiere hacer volver. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Vaya a los últimos capítulos de Apocalipsis y ahí encontrará la descripción de este huerto. Y por supuesto de todos aquellos que hemos sido comprados para ser injertados en él y regresar a casa. Así recordará que en el capítulo 21 se describe la Nueva Jerusalén y en el 22 nos habla del árbol de vida, el árbol que da frutos 12 meses al año para sanidad de las naciones. Cómo corren los ríos mismos desde el mismo trono de Dios. Así que vemos que esta misericordia es una misericordia que el ser humano ni siquiera alcanza a comprender. Es una misericordia altísima y profunda. Es por esto que el mismo salmista nos dice que sus pensamientos son profundos y son eternos. Y nos explica en otro salmo que la sumatoria de todos los pensamientos de Dios son verdad. Y además Isaías nos explica que absolutamente todos los planes de Dios son de bien, para que alcancemos esa promesa de salvación, para que alcancemos un futuro y una esperanza. Y es así como la carta a los Romanos en el capítulo 5, verso 5, nos explica el apóstol Pablo que esta es precisamente la esperanza que no avergüenza. El amor de Dios derramado en nosotros. ¿Y sabe a qué se refiere esto?
precisamente a este mismo amor del que estábamos hablando al principio. Este amor, el amor del Shaddai, el amor de Elohim, el amor que supera todo nuestro conocimiento y todas nuestras expectativas, el amor que ni siquiera podemos comprender. Pero ese mismo ha sido derramado en nuestros corazones, porque esta es la manera en la cual Dios nos muestra que hemos sido nuevamente conectados con Él. Y véngase conmigo porque quiero mostrarle algo verdaderamente hermoso, nuevamente, a la carta de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Y es que vea usted lo que dice acá. Estoy en el verso 2. Pastora Evelyn Schwartz, un abrazo muy fuerte deseándole lo mejor para este año. Qué alegre verla conectada con nosotros. Y dice así, vea usted. Estoy, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vea usted, todavía no se ha manifestado a pesar de que somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que sabemos que algo importante va a pasar con nosotros en el momento en el que Jesús se manifieste en su segunda venida, porque dice que, y le repito, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que en ese momento, un momento tremendo de gloria, ¿se imagina usted cuando logremos ver a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo cara a cara? Y tal y como dice la Escritura, le conozcamos como Él nos conoce. Y ya no sea necesario verle más como por espejo, sino ahora rostro a rostro, es decir, sustancia con sustancia, que podamos gozar todo lo que somos en su santidad. Esto será una cosa gloriosa. Y es que claro, dice aquí el evangelista, amados, ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero déjeme contarle que si usted se viene conmigo, un verso antes, hay una riqueza hermosa de la palabra. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ve usted que esto es una cosa en verdad impresionante. Dice, mirad cuál amor nos ha amado, con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos. Y es que esto tiene una verdad que en el español se pierde tremendamente. Pero déjeme contarle que la palabra que se utiliza aquí es teknon, teknon en el griego. Y esto quiere decir vea usted, descendientes con vínculo de sangre. Es así como entendemos que Dios mismo, Jesús, ha hecho todas las cosas nuevas. He aquí que todo pasó y todo fue hecho nuevo. Así que tenemos la certeza de que no somos adoptados solamente por un apellido, no solo somos adoptados por empatía simplemente, sino que somos adoptados con un vínculo consanguíneo, es decir, nuestra naturaleza cambió. ¿Sabe por qué? Porque Él nos llevó de regreso a casa. Ese amor inconmensurable, ese amor que no podemos entender, ese amor entrañable del cual yo le comencé a usted a hablar, es precisamente esto, la consumación de este hecho increíble, de este hecho, me quedo sin palabras para podérselo transmitir. Un abrazo fuerte, mi querido Vicente Cepeda, hasta México también, qué alegre verte conectado. Y yo le decía que me quedo sin palabras ante tal exposición del amor que nosotros, con esta cabecita tan pequeña, no podemos entender. Así que cuando el salmista nos dice que nuevas son hechas sus misericordias cada mañana, y podemos entender que Él dio absolutamente todo, incluso, vea usted, incluso puso su vida por nosotros, podemos entender este amor de habernos traído de regreso a su propio vientre, y como le repito, estoy hablando de una manera metafórica, pero Él no escatimó nada,
Por eso es que Pablo nos dice, haya pues este sentir que también hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que dice la carta a los Hebreos, por el gozo puesto delante de él, y esto, póngale usted su nombre, el gozo se llamaba Pastora Claudita Ovalle, el gozo se llamaba Pastora Evelyn Schwartz, el gozo se llamaba Vicente Cepeda. Así que por ese gozo, Él lo entregó todo. Y este es el amor que cada mañana se levanta y se renueva y renueva todas las cosas en favor suyo y en favor mío. Y yo se lo digo y de verdad se me escalofría la piel en pensar cuánto nos ha amado el Padre, cuánto ha dado a causa de nosotros. Y termina el salmista diciendo, mire cosa hermosa, y la fidelidad del Señor podremos declarar a la caída del sol cada día. Porque sabe, la fidelidad en el hebreo es la palabra emuná, y esto es el propio testimonio que Dios mismo da de sí mismo. Y es a esto a lo que se refiere la carta a los Hebreos cuando dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ciertamente te traeré de regreso a casa, ciertamente te bendeciré, ciertamente vendrás conmigo para una eternidad. De eso se trata el amor de Dios, de eso se trata el amor de Elohim, de eso se trata este amor que no podemos entender, pero que una eternidad pasaremos viendo rostro a rostro y deleitándonos en su presencia. Así que no se aflija por lo que ha de traer estos 365 días. No se salga de lo que dice la palabra. No inventemos porque no es necesario. Solamente recordar que cada mañana es nueva su misericordia y cada noche hemos de recordar su fidelidad. Así que con esta breve reflexión quiero desearle a usted un año lleno de la presencia de nuestro Dios, un año lleno de este amor inconmensurable, un año lleno de paz. Por supuesto, no quiere decir que sea la ausencia de problemas. Sabemos que en el mundo estamos y en el mundo tendremos aflicción, pero la paz shalom de la cual Jesús habla, yo no doy la paz como el mundo la da, porque Él paga absolutamente toda deuda y ya no somos más deudores con el Padre. Así que esa paz que habla es la certeza de saber que todo está bien entre Dios y nosotros. Y hoy podemos presentarnos confiadamente ante el trono de su misericordia para hallar gracia y oportuno socorro. Así que reciba de mi parte un abrazo fuerte, que el rostro del Señor se ilumine en su rostro, que Él le bendiga y que le guarde y que haga resplandecer 365 días su hermosa presencia en usted y que ponga en usted mucha, pero mucha paz. Nos vemos la próxima semana y por favor esté pendiente que pronto empezaremos nuevamente nuestra serie de estudios. Bendiciones.